Imagina por un instante que una fortaleza medieval no es ese telón de fondo idílico sacado de un cuento de hadas, sino una implacable maquinaria bélica petrificada. Hoy nos atreveremos a cruzar sus muros inexpugnables para contemplar la auténtica existencia en la Edad Media, despojándola de cualquier mito romántico. Analizaremos las entrañas de esta prisión de roca, donde las escaleras de caracol se diseñaban con el propósito explícito de asesinar y las ventanas no eran más que estrechas rendijas destinadas al disparo de proyectiles. Descubrirás cómo el imponente salón principal mutaba, pasando de ser un ostentoso escenario de banquetes a un dormitorio comunal, y de qué manera sus habitantes libraron, durante siglos, una batalla interminable contra un frío glacial y una oscuridad perpetua. Fisgaremos en los suculentos manjares del señor feudal y en el humilde caldo de sus sirvientes, abordaremos los aspectos más espinosos de la higiene íntima y desvelaremos el curioso motivo por el cual las prendas de vestir se colgaban directamente sobre el abismo de las letrinas. Si este recorrido histórico logra cautivarte, deja tu me gusta, suscríbete a mi canal Historia Soñolienta y cuéntame en los comentarios qué otros misterios del pasado te gustaría que exploráramos la próxima vez. Que disfrutes de esta inmersión en el tiempo. En la actualidad, cuando contemplamos un castillo medieval, nuestra mirada moderna dibuja siluetas majestuosas recortadas contra el crepúsculo, evocando a nobles caballeros y el aura poética de épocas desvanecidas. Sin embargo, para aquel individuo que realmente respiraba y habitaba entre esos muros, la fortaleza representaba una realidad diametralmente opuesta. No se trataba, ni por asomo, de un hogar acogedor bajo nuestros estándares contemporáneos. Ante todo, constituía un arma de defensa suprema, una estructura letal congelada en piedra, cuyo propósito primordial era garantizar la supervivencia, relegando la comodidad al más absoluto de los olvidos. Cada trazado arquitectónico, cada saliente en la mampostería y cada recodo de los pasillos respondían a una obsesión casi paranoica por salvaguardar la vida bajo una incesante lluvia de flechas y rocas. La génesis de un castillo arrancaba con la meticulosa elección de su ubicación, una decisión que sentenciaba desde el primer minuto la dureza de la existencia que allí se desarrollaría. La mayoría de las veces, se optaba por la cresta escarpada de una montaña o una colina de acceso tortuoso. Esto implicaba que los cimientos debían morder literalmente la roca madre, convirtiendo las murallas en una prolongación natural y feroz del propio paisaje. El grosor de estas paredes ciclópeas podía alcanzar los 5 o incluso los 7 metros en su base. Trata de visualizarte en el interior de un recinto donde la distancia entre la intemperie y tu aposento supera la longitud de un carruaje de gran tamaño. Semejante barrera forjaba una sensación de aislamiento absoluto, separando a los moradores del resto del universo. En las entrañas de este coloso de piedra, la penumbra era la dueña y señora indiscutible. Las estrictas leyes de la arquitectura defensiva imponían un régimen de iluminación sumamente escaso. En los niveles inferiores, las ventanas brillaban por su ausencia. En su lugar, la fachada exhibía unas finísimas hendiduras verticales conocidas como aspilleras. Su concepción era una obra maestra de la táctica. Permitían al arquero apostado en el interior gozar de un amplio ángulo de visión para diezmar al enemigo, manteniéndolo prácticamente invulnerable frente a los ataques del exterior. Vista desde fuera, una aspillera apenas parecía un rasguño en la piel del castillo, pero como consecuencia, la cantidad de luz solar que lograba filtrarse hacia adentro era trágicamente ínfima. Incluso en el mediodía más radiante, los corredores yacían sumidos en un crepúsculo perpetuo, un letargo sombrío que apenas lograba ser rasgado por el titilar de las antorchas, cuyo espeso humo negro terminaba tatuando las bóvedas con una perenne capa de hollín. Desplazarse por las arterias del castillo constituía, en sí mismo, un auténtico desafío físico. Borra de tu mente la imagen de escalinatas anchas y palaciegas. Los tránsitos internos se realizaban a través de escaleras de caracol, angostas, empinadas y talladas directamente en el vientre de los muros. Estas espirales de piedra ocultaban un secreto letal. En su inmensa mayoría, las escaleras de las fortalezas europeas ascendían girando en el sentido de las agujas del reloj. No se trataba de un mero capricho estético de los canteros, sino de una brillante ventaja táctica otorgada a los defensores. Si los invasores lograban abrir una brecha y comenzaban a trepar por los peldaños, su brazo derecho,
El que empuñaba la espada chocaría inexorablemente contra el pilar central de la estructura, neutralizando cualquier intento de asestar un golpe letal. Por el contrario, el defensor que descendía para frenar la avalancha gozaba de total libertad de movimiento, ya que su diestra se movía por la parte más ancha y exterior del escalón. La propia arquitectura se erigía como una aliada mortífera, dispuesta a colaborar con el señor del castillo en la aniquilación de los intrusos. Además, era una práctica común construir peldaños con alturas irregulares. Los residentes memorizaban este ritmo caótico, sabiendo instintivamente cuándo alzar más el pie y cuándo menos. En cambio, el asaltante, cegado por la oscuridad y devorado por la adrenalina del combate, terminaba tropezando sin remedio en estos escalones traicioneros, regalándole al guardián esa fracción de segundo indispensable para clavar el acero definitivo. Los techos de los aposentos residenciales, encajados en las torres, solían ser abovedados, ejerciendo una presencia casi opresiva sobre sus ocupantes. Si bien la piedra era un excelente aislante acústico, también funcionaba como un conductor perfecto para el frío. Debido a la colosal masa de las paredes, caldear aquellos espacios resultaba una quimera. Aun cuando en el exterior el sol estival calcinara la tierra, en el corazón de las torres prevalecía el frescor húmedo de una catacumba. Al llegar el invierno, ese frío se transmutaba en un asesino silencioso. La roca absorbía el calor corporal, y no existía brasero en el mundo capaz de mitigar esa sensación de humedad caladora que se infiltraba hasta los huesos. El aire que circulaba en estos sepulcros de mampostería también acataba dictámenes militares. La ventilación dependía de una intrincada red de pozos y conductos internos, pero el oxígeno resultante solía ser denso y viciado. La carencia de corrientes cruzadas dotaba al ambiente de una personalidad olfativa inconfundible. La fortaleza exhalaba un tufo permanente a polvo antiguo, piedra mojada y leña chamuscada. Los torreones principales, conocidos como torreones del homenaje, se erigían como ciudadelas autónomas dentro de la propia fortaleza. Para extremar las precauciones, la entrada a este último bastión solía situarse a la altura de un segundo o tercer piso. El único acceso posible era mediante una escalerilla de madera que, ante la más mínima sospecha de asedio, era izada rápidamente o reducida a cenizas. Quien residía en esta torre aceptaba encerrarse voluntariamente en un cilindro de roca vertical. Ofrecía una protección inigualable, cierto, pero a costa de sacrificar cualquier atisbo de privacidad o libertad de movimiento. Los vanos de las puertas eran deliberadamente bajos y estrechos, forzando a todo aquel que cruzara el umbral a inclinar la cabeza. Este gesto no nacía de una exigencia de reverencia hacia el noble, sino de una estrategia defensiva. Al agacharse, el visitante exponía su nuca por un instante, volviéndose completamente vulnerable a una decapitación fulminante si resultaba ser un traidor. Dichas puertas se forjaban con gruesos tablones de roble, blindadas con herrajes de hierro macizo y aseguradas con enormes vigas que se incrustaban profundamente en las ranuras de la pared. Tras ellas, uno se sentía a salvo de la muerte, pero era una salvación que sabía a condena carcelaria. El diseño del castillo jamás pasaba por alto la amenaza de un asedio prolongado. Las murallas ocultaban en su interior cavidades secretas para amasar reservas de grano, y sus cimientos albergaban pozos que perforaban la tierra hasta las profundidades acuíferas. Sin embargo, el pozo se erigía como el objetivo táctico primordial de cualquier contienda. Si las huestes enemigas lograban envenenar el agua, la inexpugnable fortaleza mutaba rápidamente en una fosa común de dimensiones colosales. Por consiguiente, los manantiales internos gozaban de una vigilancia implacable, a menudo resguardados tras un laberinto de muros secundarios. En definitiva, la existencia intramuros partía de una premisa ineludible. Uno vivía embutido dentro de una coraza ciclópea. Esta armadura resultaba impenetrable frente a la embestida de espadas, saetas y proyectiles de catapulta. No obstante, al igual que una coraza, asfixiaba la libertad de sus portadores, imponiendo leyes draconianas y despojándolos de placeres mundanos tan básicos como sentir el abrazo del sol a través de una ventana o caminar sobre un suelo cálido. La humanidad medieval elegía este confinamiento de piedra con plena conciencia, sabedora de que el precio de la libertad y el confort en el vasto mundo exterior solía cobrarse en sangre.
Cada bloque tallado gritaba una advertencia. El universo exterior era una fiera al acecho, y el interior, una sala de espera perpetua ante la inminencia del ataque. Si las imponentes murallas hacían las veces de esqueleto y coraza, el gran salón se erigía como el corazón palpitante y los pulmones del castillo. Era el único recinto auténticamente vasto, el epicentro donde convergía toda la energía vital de la sociedad medieval. Reducirlo a la categoría de habitación sería un insulto a su funcionalidad. Este majestuoso salón actuaba como un teatro camaleónico que, en un lapso de 24 horas, podía transformarse en cámara de audiencias, banquete de alta alcurnia, tribunal de justicia y, al caer la noche, en un dormitorio multitudinario para docenas de almas. El concepto de intimidad simplemente no tenía cabida allí. El transcurrir de los días de cada habitante se exponía bajo la mirada escrutadora de sus semejantes. La propia distribución del gran salón era un reflejo físico e inamovible de la férrea jerarquía feudal. El recinto se partía en dos mitades radicalmente desiguales. En uno de los extremos se alzaba una plataforma de madera conocida como estrado. Esta elevación física situaba al señor y a su estirpe por encima del resto de los mortales allí congregados. En esta cumbre se disponía una mesa noble desde la cual el monarca o varón, junto a sus invitados de honor, cenaban de cara a la multitud. Tal ubicación estratégica le otorgaba al anfitrión un dominio visual absoluto sobre su séquito de vasallos y sirvientes. Ocupar un asiento en este nivel superior constituía el pináculo de los privilegios, y cualquier avance de un individuo hacia esa codiciada cabecera representaba un triunfo social o el favor directo del amo. El resto de la explanada se hallaba atestada de largas y toscas mesas montadas sobre rústicos caballetes. Estos muebles eran meramente transitorios. Una vez concluido el festín, se desmantelaban rápidamente y se apilaban contra los muros para despejar la sala y dar paso a otras obligaciones. Era en estos tablones donde se acomodaba la plebe de la fortaleza, abarcando desde caballeros de rango intermedio hasta escribanos de bajo nivel y jóvenes escuderos. La regla era implacable. Cuanto mayor fuera la distancia que separaba a un hombre de la mesa del señor, más ínfimo era su prestigio social y más precaria resultaba la vianda que se llevaba a la boca. A lo largo de las horas de sol, este colosal recinto operaba como el auténtico cerebro administrativo de la región. Era el escenario donde el señor otorgaba audiencias a los suplicantes, atendía los lamentos de los siervos y dictaba sentencias con mano de hierro. En un rincón oscuro se podía estar fraguando el presupuesto para restaurar un torreón dañado, mientras a escasos pasos se libraba un encarnizado debate por el robo de un animal de tiro. El aire vibraba con una sinfonía caótica compuesta por el murmullo incesante de voces humanas, el rasgueo nervioso de las plumas sobre los pergaminos y el tintineo metálico de las cotas de malla. En la práctica, era una colmena superpoblada donde ni los ecos ni los olores encontraban barrera alguna. El derecho a la privacidad era una utopía. Cualquier confidencia corría el riesgo de ser interceptada y el menor de los gestos era devorado por decenas de ojos inquisitivos. Con la llegada del crepúsculo y la hora del banquete, el gran salón sufría una metamorfosis deslumbrante. Los pajes se apresuraban a cubrir los tablones con manteles, un detalle que encarnaba la cumbre de la civilización y las buenas costumbres. El solemne rito de purificarse las manos antes del ágape se ejecutaba a la vista de todos, sirviendo como un escaparate de prestigio y pureza espiritual. A pesar de la marea humana que inundaba la estancia, imperaba un protocolo de hierro. El orden de aparición de los manjares y el refinamiento de las vajillas actuaban como un espejo exacto del estatus de cada comensal. En la cumbre del estrado destellaban las copas de plata pura y la codiciada sal descansaba en saleros de incalculable valor, mientras que, en la base de la pirámide, la plebe se conformaba con cuencos tallados en madera y rústicas jarras de peltre. Curiosamente, los animales ejercían un papel protagónico en este ecosistema. Los sabuesos formaban parte del mobiliario vivo del castillo, deambulaban a sus anchas entre las bancadas. Protagonizaban feroces riñas por los huesos arrojados al suelo y terminaban roncando plácidamente a los pies de los invitados. En cuanto al pavimento del salón, lo habitual era camuflarlo bajo un espeso manto de juncos recién cortados o paja.
Aunque la teoría dictaba que esta práctica facilitaba la limpieza, la cruda realidad era que dicha alfombra vegetal no tardaba en convertirse en un pantano rebosante de desperdicios, sobras grasientas y nidos de parásitos. Cada cierto tiempo, los sirvientes barrían esta podredumbre para sustituirla por hierba fresca, lo cual representaba el único amago de higiene general en aquellas vastas dimensiones. Cuando las sombras de la noche engullían el castillo y las mesas desaparecían como por arte de magia, el bullicioso comedor mutaba en un gigantesco y sombrío dormitorio. Las habitaciones privadas eran una auténtica rareza en la Edad Media. Salvo el señor feudal y su círculo familiar, quienes gozaban del privilegio de retirarse a las altas cámaras de la torre, el resto del batallón, guardias, criados y forasteros, se veía abocado a pernoctar allí mismo, a ras de suelo. Desenrollaban vastos sacos rellenos de paja seca o, a falta de lecho, se ovillaban bajo el peso de sus propios mantos, arrimándose desesperadamente al calor mortecino de la gran chimenea. Aquella era una supervivencia en manada, donde la proximidad de los cuerpos humanos se convertía en el único escudo frente a las madrugadas gélidas. Conciliar el sueño en aquel ágora era una tarea titánica. El silencio se veía constantemente ultrajado por el coro gutural de decenas de gargantas roncando, los gemidos caninos y el compás rítmico de los centinelas patrullando. Subsistir en aquel hormiguero exigía unos niveles de estoicismo sobrehumanos y una resignación absoluta a la perpetua compañía ajena. Incluso los emisarios de alta cuna debían resignarse a compartir este lecho comunal si la fortaleza no disponía de las dimensiones adecuadas. La ornamentación del salón pecaba de espartana, priorizando la utilidad por encima del deleite visual. Los muros se vestían ocasionalmente con botines de guerra arrancados al enemigo o formidables cornamentas de bestias abatidas, trofeos que proclamaban a los cuatro vientos la fiereza y fortuna del dueño de la casa. En los flancos del recinto descansaban formidables baúles que cumplían una doble función. Custodiaban las escasas posesiones y servían como toscos asientos. Todo el mobiliario estaba tallado en robusta madera de roble, concebido para resistir décadas de castigo despiadado. La delicadeza no tenía lugar allí, solo importaba la brutal practicidad. Un rasgo fascinante de aquel ecosistema era su comportamiento acústico. La elevación de las bóvedas y la crudeza de la piedra parían un eco incesante que magnificaba cada suspiro. Cuando los juglares errantes o los contadores de historias tomaban la palabra, sus cantos rebotaban hasta alcanzar las vigas más altas, tejiendo un velo de profunda solemnidad. Sin embargo, en la monotonía del día a día, aquel fenómeno acústico no hacía más que inyectar una dosis extra de caos a la ya de por sí frenética rutina. Ese inmenso espacio constituía el yunque donde se forjaba a fuego la lealtad de los vasallos. Compartir el pan y las asambleas sembraba una ilusión de fraternidad imprescindible para hacer frente a los horrores que acechaban más allá del foso. Allí, el noble hacía alarde de su inabarcable poder y su calculada magnanimidad. Todo aquel que cruzaba el umbral comprendía de manera instantánea el insignificante eslabón que ocupaba en la cadena del mundo. La arquitectura y la coreografía del espacio ejercían como un adoctrinador mudo que imponía disciplina social. El individuo asumía su rol de engranaje menor dentro de una maquinaria aplastante, consciente de que todos, sin excepción, debían doblegarse ante la voluntad del hombre sentado en lo alto del estrado. El gran salón era un microcosmos que encapsulaba la esencia misma del medievo. En él colisionaban las intrigas de Estado y la vulgaridad cotidiana, los exquisitos manjares y la hambruna endémica, los juramentos sagrados de lealtad y las reyertas ebrias. Representaba un universo donde saborear un instante de soledad era una imposibilidad matemática. Pero era precisamente entre aquellos muros donde se esculpía la identidad de la fortaleza y donde se dictaban sentencias capaces de reescribir el destino de naciones enteras. Una existencia trazada bajo estos parámetros resultaba agotadora y estridente, pero era precisamente esta brutal vitalidad la que insuflaba alma a la cultura feudal, transformando un cadáver de piedra en una criatura viva y palpitante. Sobrevivir en el medievo intramuros exigía sostener un duelo a muerte contra los elementos. Los baluartes rocosos, cuyo espesor era capaz de frustrar el impacto de arietes y maquinaria de asedio, poseían un defecto colateral devastador. Ostentaban una inmensa capacidad para retener la temperatura, lo que en la práctica significaba que eran bloques de hielo perpetuos.
La porosidad del mineral sorbía la humedad ambiental, custodiándola celosamente en sus entrañas durante meses enteros. Incluso en el cenit del verano, cuando el patio de armas parecía hervir bajo un sol de justicia, los interiores de las torres seguían emanando el aliento gélido de una cripta. Con el advenimiento de la etapa otoñal, el baluarte se metamorfoseaba en una auténtica nevera de piedra, forzando a sus moradores a dilapidar ingentes recursos con el único objetivo de mantener un grado de calor que impidiera la muerte por hipotermia. El arma principal para librar esta batalla térmica era la lumbre. Durante la Alta Edad Media, las hogueras se encendían sin miramientos en el mismísimo centro del salón, permitiendo que las humaredas escaparan tímidamente por un orificio abierto en la techumbre. Semejante rudimento era un desastre de ineficiencia, dado que la práctica totalidad del calor se fugaba hacia los cielos arrastrando consigo nubes de ceniza. Con el paso de los siglos, el ingenio de los constructores alumbró las chimeneas empotradas y los conductos de extracción exterior. Pese a este avance, hasta el hogar más mastodóntico, capaz de engullir simultáneamente 3 o 4 troncos enteros de roble centenario, apenas lograba templar el semicírculo inmediato a las llamas. A escasos 5 pasos del fuego, el clima se desplomaba de forma drástica. Era habitual que un individuo sintiera la piel del rostro abrasada por la furia del fuego, mientras su espalda se cubría literalmente de escarcha a causa de los vientos glaciares que galopaban libres por la sala. Las corrientes de aire se coronaban como el segundo azote más temido tras las heladas. Al ser edificaciones paridas para la guerra, albergaban un sinfín de túneles de ventilación, rendijas y conductos de escape. Las hojas de las puertas jamás encajaban a la perfección con los marcos, y sellar herméticamente aquellos colosales pórticos era tarea imposible. En un intento desesperado por atrapar algún remanente de calor, se comenzaron a forrar las paredes de los aposentos nobles con pesados tapices y densos tejidos de lana. En nuestra era, solemos admirar los gobelinos como sublimes piezas de museo, pero en las fortalezas medievales ejercían la vital función de aislantes térmicos. Aquellas gruesas telas generaban una cámara de aire contra la piedra desnuda, bloqueando el avance del frío hacia el centro de las alcobas. Además, lograban aplacar ligeramente esos mismos vendavales interiores que hacían danzar agónicamente las llamas de las velas hasta apagarlas. Cuando el crudo invierno mostraba sus colmillos, la contienda por el calor adquiría tintes de supervivencia extrema. Las gentes se sepultaban bajo 3, 4 o 5 capas superpuestas de lana áspera. Las damas de alcurnia y los caballeros se envolvían en pesados mantos forrados con pieles, no por un afán de deslumbrar en la corte, sino para evitar morir congelados. Las pieles de zorro, conejo o ardilla dejaron de ser un lujo para convertirse en una herramienta indispensable. Las labores de vital importancia se mudaban a la cercanía de las brasas, e incluso los lechos se coronaban con densos baldaquinos de tejidos opacos. Estos cortinajes operaban como muros de tela, originando un ecosistema minúsculo en el lecho que lograba atemperarse única y exclusivamente gracias al aliento de los durmientes. Era frecuente introducir bajo las sábanas braseros de metal cargados de ascuas o piedras previamente arrojadas al fuego y envueltas en trapos, en un intento de descongelar las extremidades antes de entregarse al sueño. Si el calor era un tesoro esquivo, la luz artificial constituía un lujo de proporciones inalcanzables. Tan pronto como el astro rey se hundía en el horizonte, los vastos salones naufragaban en un océano de tinieblas insondables. El único foco luminoso que no exigía un desembolso económico era la propia chimenea, pero su resplandor era incapaz de arañar siquiera la mitad del recinto. Se recurría a las antorchas para navegar por los corredores, pero estos tizones escupían raudales de humo asfixiante y pringue negro antes que aportar una claridad real. Embutidas en argollas de hierro forjado, las antorchas marcaban su territorio dejando repulsivas manchas carbonizadas en los techos. La calidad del brillo que iluminaba tu rostro era un indicador directo del peso de tu bolsa de oro. En el cenit de este escalafón lumínico reinaban las velas de cera de abeja. Dicho material era un artículo de lujo obscenamente caro. Estas candelas se consumían con parsimonia, regalaban aromas dulzones al arder y, sobre todo, no producían hollín. No obstante, quemar cera por puro placer nocturno era una extravagancia reservada a la altísima nobleza o a las cúpulas eclesiásticas. Para ponerlo en perspectiva,
Una sola vela de cera podía equivaler al salario que un humilde vasallo amasaba tras múltiples jornadas de sudor. Es por ello que, aun en las moradas más opulentas, se custodiaban bajo llave y solo se encendían en festividades solemnes o en la intimidad de las cámaras del monarca. El grueso de los habitantes de la fortaleza se resignaba al uso de candelas de sebo. Estas piezas se moldeaban hirviendo grasa putrefacta de origen animal, ya fuera de res o de cordero. Su uso venía aparejado a una letanía de suplicios. En primer lugar, desprendían una pestilencia nauseabunda, el hedor a grasa quemada se incrustaba profundamente en los ropajes y en el cabello. En segundo lugar, generaban una nube de suciedad que barnizaba todo a su paso con una pátina de grasa oscura. Para colmo de males, el pabilo de estas rudimentarias creaciones exigía ser recortado sin tregua, de lo contrario, la vela comenzaba a llorar, derramando ríos de manteca hirviendo sobre las manos del incauto o destrozando la madera de las mesas. La casta más miserable ni siquiera tenía acceso a esto. Los sirvientes del nivel más bajo debían conformarse con teas de junco o finas astillas de madera reseca que encajaban en pinzas de hierro. Sabiendo que una astilla apenas sobrevivía entre 5 y 7 minutos antes de convertirse en ceniza, resultaba materialmente imposible acometer cualquier labor que requiriese concentración durante la noche. Dado lo prohibitivo de la iluminación, la rutina diaria del castillo era una esclava absoluta del ciclo solar. El castillo despertaba en masa con los primeros destellos del alba, y existía una carrera contrarreloj para finiquitar los quehaceres antes de que la oscuridad lo engullera todo. En las profundidades del invierno, cuando la jornada de luz se veía amputada a escasas 7 u 8 horas, la vida latente de la fortaleza entraba en un estado de hibernación. Entregarse a la lectura de un manuscrito, bordar un tapiz o enzarzarse en una partida de ajedrez se transformaban en deleites exclusivos de aquellos afortunados que gozaban de un asiento en primera fila frente a las llamas o poseían la riqueza suficiente para sacrificar una vela extra. Esta dictadura del hielo y la negrura esculpió una psique muy particular entre los hombres de la época. Al caer la noche, los pasillos se transfiguraban en un laberinto de pesadilla. Las llamaradas vacilantes proyectaban espectros monstruosos sobre los sillares, alimentando hasta el paroxismo los terrores y supersticiones que atormentaban a los siervos. Cualquier mínimo crujido en la negrura desencadenaba el pánico. Es precisamente esta angustia la que explica por qué las veladas comunales en el gran salón gozaban de tanta devoción. El ser humano anhelaba instintivamente la compañía y el abrigo del rebaño frente al fuego, aterrado ante la idea de enfrentarse en soledad al abismo glacial de sus propios aposentos. La tacañería forzosa en la iluminación provocaba que, incluso en las cortes más fastuosas, la decoración luciera un aspecto fúnebre. El estallido cromático de los tapices y los techos policromados solo existía mientras el sol reinaba al atardecer, el mundo se teñía de tonos ocres y cenicientos. Los ventanales, sellados con vejigas de toro curadas o lienzos empapados en aceite, apenas permitían que el resplandor de la luna se arrastrara hacia el interior. En cuanto al cristal auténtico, era un tesoro de tal rareza que los señores feudales, al mudar su corte a otro emplazamiento, ordenaban desmontar las vidrieras de sus marcos para llevárselas consigo como si de joyas se tratase. En conclusión, la supervivencia cotidiana exigía una destreza milimétrica en la gestión de recursos. Era imperativo escrutar sin descanso las reservas de leña seca, el inventario de cera en las criptas y el buen tiro de las chimeneas. Las tiritonas y la ceguera nocturna no eran inconvenientes puntuales, sino compañeros de viaje inseparables desde la cuna hasta la tumba. El individuo de la Edad Media no alzaba la voz en señal de queja, fundamentalmente porque ignoraba la existencia de una realidad más benévola. Sin embargo, cada paso que daba por aquellos laberintos empedrados estaba sometido a un único mandamiento supremo: conservar el calor del cuerpo a toda costa y rastrear una chispa de luz desesperada en el corazón de la interminable y despiadada noche invernal. En una fortaleza medieval, sentarse a la mesa trascendía la mera necesidad biológica de saciar el hambre. El acto de comer se erigía como un implacable indicador de jerarquía. Los alimentos que reposaban sobre tu escudilla proclamaban tu posición en la pirámide social con una estridencia muy superior a la del propio blasón pintado en tu escudo.
En una época donde arrancar los frutos de la tierra exigía un esfuerzo físico titánico, saborear ciertos manjares se convertía en un privilegio custodiado con ferocidad. Las cocinas del castillo operaban como una frontera invisible pero infranqueable, trazando la línea entre aquellos que se deleitaban con la opulencia de la carne de caza y los que se veían obligados a subsistir con un triste puñado de cereales y legumbres. El pilar indiscutible de la dieta, sin importar el linaje, era el pan. No obstante, hasta en la hogaza se reflejaba la estratificación social. El señor feudal paladeaba un pan blanco, amasado con trigo finamente molido. Su textura tierna y su color inmaculado eran sinónimos de riqueza y pureza. En el extremo opuesto, la guardia y la servidumbre masticaban panes densos y oscuros, elaborados a base de centeno, cebada o una amalgama de granos plagada de salvado. En los años de hambruna severa, esta masa plomiza llegaba a adulterarse con harina de habas o guisantes secos triturados. Resulta fascinante descubrir que el pan no solo alimentaba, sino que a menudo cumplía la función de vajilla. Para los comensales de los tablones inferiores, los hornos parían unas colosales y durísimas tortas planas conocidas como tajadores. En su superficie se excavaba un cuenco improvisado destinado a albergar potajes espesos o jugosos trozos de carne asada. Al término del festín, esta corteza empapada en salsas corría una doble suerte. O bien era devorada por el propio invitado, o se arrojaba a las puertas de la muralla como limosna para los mendigos. La carne encarnaba la pasión absoluta y el derecho inalienable de la nobleza. Los aristócratas ingerían cantidades colosales de proteína animal. Los banquetes gemían bajo el peso de la ternera, el cordero y el cerdo asado. Sin embargo, el auténtico tesoro gastronómico era la presa silvestre. Al ser la montería un monopolio exclusivo del señor, el venado, el jabalí o la liebre engalanaban habitualmente la cabecera del salón. Las aves también gozaban de enorme prestigio. Los fogones no solo despachaban gallinas y gansos, sino que asaban cisnes, pavos reales e incluso garzas, presentados a menudo ataviados con su propio plumaje original para arrancar exclamaciones de asombro y envidia entre los convidados. Para los moradores de la base de la pirámide, degustar un trozo de carne era un milagro excepcional. Su sustento diario se limitaba a unos potajes vegetales consistentes. Hablamos de un engrudo contundente de cebollas hervidas, coles, zanahorias y legumbres, que en días de suerte se enriquecía con un mísero trozo de tocino rancio para inyectarle algunas calorías extra. Es imperativo desterrar de una vez por todas ese persistente mito contemporáneo que asegura que en el medievo se devoraba carne putrefacta camuflada bajo toneladas de especias. Semejante teoría carece del más mínimo sentido común. Condimentos como la pimienta, la canela, el jengibre o la nuez moscada viajaban en caravanas desde los remotos confines de Oriente y sus precios rozaban lo astronómico. Una simple libra de pimienta podía equipararse al valor de un rebaño entero de vacas. Ningún monarca en su sano juicio habría dilapidado una fortuna incalculable en aderezar un trozo de buey descompuesto que, a fin de cuentas, resultaba más barato arrojar a los mastines. La prodigalidad en el uso de las especias perseguía un único objetivo: gritar a los cuatro vientos que el anfitrión nadaba en oro, hasta el punto de poder literalmente comerse su riqueza. En consecuencia, el paladar de la alta nobleza estaba acostumbrado a sabores endiabladamente complejos, picantes y de matices casi perfumados, que hubieran resultado indescifrables e intolerables para el gusto de un campesino. El pescado ocupaba un lugar de vital importancia en esta coreografía nutricional. Dado que los edictos eclesiásticos imponían rigurosos periodos de ayuno y abstinencia que llegaban a sumar hasta 150 jornadas al año, los habitantes de la fortaleza se veían forzados a exiliar la carne de sus mesas de manera sistemática. En tales fechas, los manteles se poblaban de arenques, bacalaos o capturas de agua dulce provenientes de los viveros del propio castillo. Para los maestros cocineros de élite, la cuaresma suponía un auténtico desafío a su virtuosismo. Se estrujaban los sesos ideando trampantojos que simulaban ser platos cárnicos, modelando masas de pescado picado y frutos secos, obsesionados con que el menú penitencial no desmereciera en ostentación al banquete más carnívoro. El asunto de las bebidas no era menos espinoso. Puesto que beber de los manantiales al aire libre solía ser una invitación a la disentería,
gentes de toda ralea preferían saciar su sed con alcohol. En las gélidas latitudes septentrionales, la cerveza o el ale reinaban sin oposición. Se elaboraban en las tripas del propio castillo en cantidades industriales. Aquel brebaje medieval distaba un mundo de las ligeras cervezas actuales. Era un líquido espeso, turbio, sumamente nutritivo y de una graduación alcohólica sorprendentemente baja. Se bebía a raudales para desayunar, almorzar y cenar e incluso los infantes recibían su ración diaria de una destilación secundaria mucho más aguada. El vino, por el contrario, era el néctar exclusivo de los elegidos. Importado a precio de oro desde las soleadas tierras del sur, raras veces se degustaba en su estado puro. La nobleza era adicta al hipocrás, una pócima en la que el vino se fusionaba con miel y raras especias aromáticas, un elixir que, además de poseer supuestas virtudes curativas, se servía como broche de oro tras el festín para asentar el estómago. La servidumbre apenas cataba una gota de vino, salvo en jubileos excepcionales o para celebrar el botín de una campaña victoriosa. En cuanto al dulzor, el azúcar era una joya inalcanzable. Apodado reverencialmente como la sal blanca, su uso quedaba relegado a la botica médica o a la floritura extrema de los postres más suntuosos. El trono de los edulcorantes lo ocupaban la miel y las frutas. Toda fortaleza que se preciase mimaba sus propios huertos y colmenares. Las manzanas, peras y ciruelas desecadas conformaban el corazón de la repostería, acompañadas de nueces y avellanas, cuyo prolongado tiempo de conservación las convertía en una batería inagotable de energía durante el duro letargo del invierno. El ritual de la ingesta obedecía a una estricta coreografía cortesana. En la mesa de honor, el desfile de manjares comenzaba con aperitivos ligeros, seguido de la artillería pesada de asados y estofados, para culminar pausadamente con dulces y quesos. Detrás de todo este engranaje se alzaba la figura del cocinero mayor, un hombre provisto de una influencia mayúscula. No solo dictaba el sabor del castillo, sino que tenía en sus manos la vida misma de su amo. El pavor a morir envenenado era una paranoia crónica y natural entre la élite feudal. Para exorcizar este terror, se instituyó la tradición del catador. Un criado leal cuya única función consistía en masticar un pedazo de cada vianda y dar un sorbo a cada copa justo antes de que el señor se atreviera a rozarlos con los labios. Pese a esta fachada de infinita opulencia, la dieta intramuros era esclava de las estaciones del año. Al asomar la primavera, cuando las despensas gemían vacías de grano y la carne en salazón se agotaba, hasta los más encumbrados nobles podían verse azotados por la escasez de alimentos frescos. De ahí que las primeras briznas de verdura primaveral se cotizaran con auténtico fervor. El arte de conservar la comida era una cruzada incesante de la que no se podía desertar. Las abovedadas bodegas de la fortaleza rebosaban de barriles atestados de pescados en salmuera, costillares de cecina ahumada y enormes ruedas de queso pétreo. Dominar la alquimia de preservar el sustento a través de la crudeza del invierno garantizaba la supervivencia de toda la comunidad guarnecida tras los muros. Así pues, la gran mesa del castillo ejercía como un espejo descarnado de aquella sociedad. En un extremo del salón, unos afortunados se deleitaban con la fusión exótica de especias foráneas y tiernos lomos de ciervo, mientras que, en la sombra opuesta, un ciervo remojaba afanosamente su duro mendrugo en una aguada sopa de coles. Semejante abismo culinario no solo remarcaba las inmensas distancias de clase, sino que dejaba una huella indeleble en la anatomía. Los monarcas padecían habitualmente de gota, la dolorosa secuela de un atracón perpetuo de carnes rojas y alcohol, en tanto que sus vasallos se desvivían batallando contra el escorbuto, la carencia de vitaminas y el desgaste físico extremo derivado de una dieta miserable. La comida era la ley, la fuerza y la declaración más rotunda de supremacía sobre la faz de la tierra. Al adentrarnos en los dominios de la higiene en el castillo medieval, pisamos un territorio minado por las falsas creencias y los mitos más tenaces de nuestra era. Para nuestra mentalidad actual, vivir confinado en un baluarte de roca evoca el clímax de la inmundicia. Sin embargo, los moradores de estos recintos albergaban unos estándares de pulcritud muy definidos y respetados. Es innegable que sus métodos diferían radicalmente de los nuestros, pero respondían con brillantez a la tiranía de la supervivencia y a las severas restricciones de la arquitectura defensiva.
Uno de los prodigios de ingeniería más meticulosamente planeados era el sistema de evacuación de desechos humanos, el cual, por espeluznante que nos parezca hoy, estaba íntimamente ligado al cuidado del vestuario noble. Empecemos por la anatomía de las letrinas, bautizadas en aquel entonces con el sofisticado eufemismo de guardarropas. Si uno se detiene a inspeccionar la alta fachada de una antigua fortificación, distinguirá sin esfuerzo unos pequeños cubículos de piedra que sobresalen como miradores ciegos, suspendidos vertiginosamente en el vacío exterior. Eran los retretes de la época. En el interior de estos salientes se ubicaba un austero banco tallado en roca o madera provisto de un orificio central, el cual desembocaba en un pozo vertical hueco. La ley de la gravedad se encargaba de hacer el resto del trabajo. Por regla general, las deyecciones se precipitaban directamente a las oscuras aguas del foso defensivo o se apilaban de forma inexorable en la base de la muralla. Cuando sucedía esto último, entraba en escena un batallón específico de peones cuyo ingrato pero vital cometido era despejar aquellas montañas de estiércol de manera regular. Denominar guardarropa a una letrina puede antojarse una ironía macabra, pero escondía una genialidad puramente pragmática. En esas mismas y estrechas cámaras, colgadas de fuertes percheros de madera adosados a los sillares, se custodiaban las ropas de gala de los aristócratas. Pesadas capas, vestidos de brocado y mantos de piel. Aquellos hombres del medievo habían descubierto empíricamente que las agudas emanaciones de amoníaco que ascendían por el tubo del pozo ciego resultaban ser el pesticida más mortífero contra las polillas y demás parásitos, devoradores de telas. De este modo, la letal pestilencia del retrete ejercía de rudimentaria tintorería química, blindando los fastuosos tejidos contra la ruina. Semejante vecindad entre la seda y las heces no escandalizaba absolutamente a nadie, representaba una victoria del ingenio sobre la naturaleza. El espinoso asunto del aseo corporal se abordaba con toda la grandilocuencia que permitía aquel entorno espartano. Corre la perversa leyenda de que en aquellos siglos la humanidad pasaba lustros sin rozar el agua. Falso. La nobleza amaba profundamente los deleites de un buen baño. El verdadero escollo radicaba en que sumergirse en agua caliente desataba una epopeya logística monumental. Al carecer de sistemas de fontanería, una legión de sirvientes cargaba a lomo y a pulso decenas de pesados baldes de agua desde los pozos subterráneos, la hervía en las gigantescas marmitas de cobre de la cocina y la izaba penosamente por los laberintos de caracol hasta los aposentos de los señores. Las abluciones se celebraban dentro de enormes tinas de madera encina, cuyas paredes interiores debían tapizarse con lienzos de suave lino para que el señor no se despellejara la espalda con las astillas. Con el loable fin de atrapar el calor fugaz del agua, se solía erigir una suerte de pabellón o tienda de tela sobre la bañera. Para ahogar el tufo a leña quemada y encierro, se derramaban sobre el agua infusiones de hierbas aromáticas, pétalos de rosa fresca, hojas de menta o lavanda. Para la guardia y los siervos, el ritual higiénico era inmensamente más rústico. Recurrían a barreños de agua helada compartidos o, durante los meses de estío, corrían a zambullirse en los arroyos cercanos al feudo. En la crudeza del invierno, sin embargo, el baño integral se suspendía y la limpieza se reducía a friccionarse el rostro y las manos con un trapo húmedo. Aún así, el lavatorio de manos previo y posterior a los banquetes en el gran salón era un sacramento de cortesía irrenunciable. Pajes engalanados desfilaban entre las bancadas portando hermosos aguamaniles de plata o bronce y paños inmaculados, un acto que combinaba la sanidad con la más alta diplomacia y educación. Lavar la indumentaria era, por el contrario, un castigo divino e inagotable. La ropa interior, siempre confeccionada en lino puro, exigía un restriego rutinario para conservar su blancura. Este suplicio se llevaba a cabo en los adoquines del patio o batiéndose contra las rocas del río. A falta de jabones espumosos, se empleaba lejía artesanal, un líquido abrasivo y cáustico extraído al filtrar cenizas de madera quemada. Las camisas se hervían a fuego lento en inmensos calderos, para luego ser apaleadas salvajemente con mazos de madera que expulsaban la mugre a fuerza de golpes, seguidas de un exhaustivo enjuague en la corriente helada. Finalmente, se extendían sobre los matorrales o la misma hierba, permitiendo que los feroces rayos del sol obrasen su magia como un potente agente blanqueador natural. La cara opuesta de la moneda la protagonizaban las gruesas prendas de abrigo,
forjadas en paño de lana apretada o terciopelo. Estas ropas jamás conocían la caricia del agua. Se cepillaban con furia para arrancarles el barro seco, se frotaban con paños apenas humedecidos y, como ya sabemos, se abandonaban a la cura química de los vapores amoniacales. Uno de los flagelos más crueles e igualitarios de la vida feudal eran los parásitos. Las pulgas y los piojos no hacían distingos de cuna, acribillaban con idéntica gula la carne de un rey que la de un porquerizo. Ni siquiera la higiene más enfermiza lograba amurallar un cuerpo contra estas plagas, que prosperaban dichosas en los jergones de paja o agazapadas en los oscuros pliegues de los ropajes. Para presentarles batalla, se desplegaba todo un ridículo y desesperado arsenal de remedios folclóricos. Los fríos empedrados se alfombraban con ramas de olores punzantes, como el ajenjo. Los más pudientes acudían a inventos como las pulgueras. Estos curiosos y pequeños artefactos consistían en diminutas cajitas cilíndricas, repletas de perforaciones, en cuyo interior se introducía un retazo de tela empapado generosamente en sangre fresca o miel, bajo la ilusa esperanza de que el insecto despreciara la piel humana para abalanzarse sobre tan dulce trampa. En cuanto a las sonrisas medievales, la higiene bucodental pasaba por restregar vigorosamente las encías con trapos ásperos impregnados en polvos abrasivos a base de tiza triturada o sal de roca, complementado con el mordisqueo de ramitas fibrosas que hacían las veces de primitivos cepillos de cerdas. Resulta paradójico para nuestra época, pero a pesar de la total ausencia de una ciencia odontológica real, las dentaduras de nuestros antepasados lucían una salud bastante envidiable. El salvavidas de sus bocas era, irónicamente, su pobreza de ingredientes. La ausencia casi total de azúcar refinado los libraba de la tiranía de la caries. El verdadero asesino de sus piezas dentales era de índole mecánica. Un desgaste implacable del esmalte causado por la masticación de minúsculas esquirlas de roca que se desprendían de las pesadas muelas de molino y terminaban horneadas en el corazón mismo de sus hogazas de pan. El cuidado de las cabelleras también exigía un tributo de horas. Las doncellas de alta cuna desenredaban sus largas melenas esgrimiendo finos peines tallados en hueso, marfil o maderas preciosas, ungüentándolas con aceites perfumados para arrancarles un brillo cegador. El cepillado nocturno no solo era un ritual de belleza, sino una misión de búsqueda y destrucción donde las doncellas de compañía exterminaban pacientemente cualquier piojo avistado. Los señores de la guerra, por pragmatismo puro, solían raparse la cabeza al raso justo antes de iniciar una campaña militar, evitando así que los enjambres de insectos los volvieran locos bajo la claustrofobia y el calor infernal de los yelmos de acero. No obstante, en épocas de paz, presumir de una cabellera limpia, fluida y larga era un estandarte indiscutible de virilidad y rancio abolengo. El ambiente del castillo se respiraba a través de un denso e invisible tapiz de aromas superpuestos. A la fragancia embriagadora del pan recién horneado y la carne chorreando grasa en el asador, se le estrellaba de frente el amargo tufo de las caballerizas vecinas, el perpetuo humo de leña estancado en las bóvedas, el aliento a moho de los cimientos y los letales efluvios exhalados por los conductos fecales. Para enmascarar este mareante cóctel olfativo, las recámaras se saturaban de incienso ardiente y se esparcían por las frías baldosas brazados de juncos verdes salpicados de ramilletes de hierbas aromáticas. Al transitar sobre ellos, las pisadas aplastaban los tallos y las hojas, liberando en el aire una esencia balsámica y revitalizante. En resumen, la limpieza en estas moles de piedra no era un acto espontáneo, sino una incesante guerra de adaptación contra un ecosistema cruel. Aquellos hombres y mujeres no eran salvajes deleitándose en la inmundicia, al menos no bajo el injusto estigma que suele arrojarles nuestra modernidad. Derrochaban un esfuerzo titánico y conmovedor por dignificar su anatomía y sus prendas, recurriendo a las raquíticas armas que la naturaleza y la técnica de su siglo les otorgaban. La perversa genialidad de los guardarropas, los aparatosos y sensuales baños de la élite, y la agonía física de las lavanderas testifican que el anhelo de pureza ardía con mucha fuerza, por mucho que se viera asediado por las inclemencias del frío eterno y las humaredas de la Edad Media. Era, sencillamente, una existencia consagrada a cazar un milimétrico equilibrio entre la necesidad del confort físico y las despiadadas fronteras de su época. A menudo,
La cultura popular y los romances de caballería nos bosquejan a la noble dama medieval como el lánguido retrato de una beldad pasiva, una criatura frágil que consume su juventud apostada tras el ventanal de una torre altísima, suspirando por el regreso de su campeón armado. Sin embargo, la cruda realidad intramuros demolía esa fantasía de un plumazo. Sobrevivir en aquel avispero exigía de la mujer un temperamento templado en el más duro acero y las habilidades logísticas de un implacable jefe de Estado moderno. Mientras su marido derramaba sangre en cruzadas lejanas, rendía pleitesía en las intrigas de la corte real o se perdía semanas persiguiendo bestias en los bosques, el peso asfixiante de mantener con pulso al titánico y complejo organismo de la fortaleza caía como una losa sobre los hombros de la anfitriona. Ella jamás fue un simple objeto ornamental para el salón, era la gobernante en la sombra, la intendenta suprema y el tribunal inapelable para todos los súbditos que buscaban amparo y pan al cobijo de aquellos muros. Tomar el timón de un castillo partía de una comprensión descarnada. Aquella mole no era una simple residencia de lujo, sino una mastodóntica factoría autónoma. La dueña del feudo debía ejercer un control férreo sobre el total de las reservas de víveres. Sus ojos inspeccionaban personalmente la hondura de los graneros, la humedad de los sótanos y la solidez de las cavas de hielo. Recaía en ella la hercúlea y matemática tarea de proyectar las raciones para los meses venideros, llevando un inventario neurótico de cada espuerta de centeno y cada pernil salado. Si el estandarte enemigo asomaba en el horizonte y la fortaleza quedaba sitiada, de su implacable cálculo dependía que sus soldados murieran de pura inanición al cabo de 30 días. O que resistieran con fiereza un semestre entero. Triunfar en esta misión demandaba una destreza contable deslumbrante y una erudición magistral sobre las rudimentarias tecnologías de preservación alimenticia. Otro imperio colosal que caía bajo su dominio era la producción textil, un universo exclusivamente femenino y crucial para la subsistencia. En las entrañas del castillo latía un vasto aposento conocido como el gineceo o la cámara de las mujeres. En ese reducto, bajo la mirada de halcón de la señora, un ejército de criadas y doncellas aristocráticas cardaban vellones de lana, tejían kilómetros de lino y se dejaban las pupilas en majestuosos bordados. Olvida la imagen del bordado como un pasatiempo frívolo para matar las horas muertas. En la Edad Media, los buenos paños valían su peso en plata, y la guarnición entera exigía ser vestida, procurarse sábanas para el frío y, por supuesto, tejer aquellos monumentales tapices que ejercían de único escudo contra el hielo que exudaba la piedra. La dama estaba condenada a ser una suma sacerdotisa del tejido. Debía catar la fineza de los hilos, dominar las recetas secretas de las tinturas naturales y coreografiar el sudor de docenas de manos para asegurar que la rueca jamás dejase de girar. El arte de sanar constituía otro de los campos de batalla más críticos para la gobernante. En aquel medievo profundo, los verdaderos galenos diplomados eran especies exóticas que exigían honorarios prohibitivos. Por pura necesidad de supervivencia, la anfitriona se veía abocada a calzarse los guantes de cirujano mayor y boticaria en jefe del feudo. Su cerebro debía almacenar las propiedades ocultas de centenares de plantas curativas y sus manos tenían que ser ágiles elaborando ungüentos espesos, infusiones febrífugas y emplastos ardientes. Bajo su soberanía florecía el indispensable huerto de los boticarios, un oasis donde el romero, la ruda, la salvia y el ajenjo crecían alineados. Era esta mujer de cuna noble quien atendía a las parturientas desangradas, ahuyentaba las pulmonías con brebajes hirvientes, cosía los tajos de espada de sus soldados e, incluso, poseía la sangre fría para encajar en su sitio el hombro dislocado de un campesino. Semejante compendio de conocimientos empíricos se heredaba como un tesoro sagrado de madres a hijas, considerándose una asignatura innegociable en la forja de cualquier dama de alta cuna. En un universo hostil donde un rasguño infectado te arrastraba a la tumba, su maestría sanadora era el único puente entre la vida y el sepulcro. Las gigantescas cubas de la cervecería y las bocas de fuego de las taonas tampoco escapaban a su tiranía administrativa. Como ya apuntamos, la cerveza era la gasolina líquida que ponía en marcha a aquella sociedad, y destilarla a escala masiva exigía un escrutinio asfixiante sobre la calidad de las maltas. La señora velaba para que los alambiques burbujearan sin desmayo y sometía a un marcaje estricto a los panaderos para evitar el contrabando nocturno de harina fina.
Poseía una autoridad granítica para descargar latigazos sobre el paje indolente y colmar de recompensas al peón abnegado. Actuaba, a todos los efectos, como una inclemente jefa de personal militar, capaz de diseccionar las virtudes de cada siervo y explotar sin piedad las debilidades de todo aquel que cruzase el puente levadizo. No obstante, la faceta más sobrecogedora y letal del matriarcado medieval era, sin atisbo de duda, su vocación guerrera. Los oscuros pergaminos de la historia custodian decenas de crónicas donde, ante la lejanía del esposo, fue la dama quien asumió la capitanía absoluta de las tropas durante los feroces asedios. Su instrucción dictaba que debía dominar la anatomía de las defensas, contabilizar con precisión obsesiva el número de proyectiles en los arsenales y saber distribuir estratégicamente a los ballesteros en las almenas más castigadas. Cuando la muerte llamaba a las puertas, la dueña del feudo no tenía reparos en ceñirse una coraza de hierro o asomarse desafiante a los parapetos de piedra para incendiar de valor el espíritu de sus hombres. Era ella la que plantaba cara a los embajadores del ejército rival, tejía las astutas redes de la diplomacia bajo fuego y dictaba la sentencia final de rendir la plaza o perecer luchando sobre un mar de escombros. Abrazar este rol exigía un coraje temerario, un cerebro privilegiado para la estrategia y una mente afilada en las despiadadas leyes de la logística militar. El adiestramiento de las nuevas generaciones también caía bajo su dominio absoluto, imponiendo una educación cincelada en la severidad y el sacrificio. Al rebasar la tierna edad de 7 años, a los herederos varones se les amputaba del nido materno para enviarlos como pajes a castillos foráneos al mismo tiempo. Ella acogía en sus aposentos a los hijos ajenos de otros señores aliados. Se erigía entonces como la mentora tiránica e infalible de estos futuros caballeros, puliendo su salvajismo, martilleando en sus cabezas la gramática y aleccionándolos en los estrictos y laberínticos senderos de la etiqueta cortesana. Forjaba el carácter, el honor y la caballerosidad del futuro brazo armado del reino. Esta maniobra encerraba, además, una trascendencia política monumental. El intercambio de rehenes infantiles actuaba como un poderoso pegamento diplomático que blindaba las alianzas entre las dinastías feudales de mayor linaje. El poder de impartir justicia que ostentaba esta figura femenina resultaba igual de avasallador. Al encontrarse vacante el trono de roble del señor, era ella quien golpeaba la mesa presidiendo los tribunales y juzgados territoriales de la comarca. Desentrañaba los eternos y sangrientos pleitos por unas lindes de pasto entre plebeyos, decretaba el peso de las multas y se erigía en la garante suprema del derecho feudal. Su palabra era ley marcial para toda criatura que respirase bajo la jurisdicción de la fortaleza. Para no flaquear en el estrado ni ser engañada por labriegos astutos, la dama estaba dotada de un intelecto penetrante y una erudición asombrosa sobre los laberínticos códigos legales de sus tierras. El alma religiosa del recinto latía igualmente al compás de sus órdenes. La señora supervisaba el decoro y la opulencia de la capilla privada, velaba para que al capellán jamás le faltase pan en la mesa y orquestaba con mano firme la caridad oficial. Arrojar dádivas a los leprosos y calmar el hambre de los miserables agolpados junto a la fosa no nacía únicamente de la pura devoción cristiana, era, por encima de todo, una herramienta de manipulación masiva diseñada para anestesiar el resentimiento de las clases bajas y salvaguardar la paz social en toda la región. Era ella quien operaba como el único puente de conexión posible entre aquel inframundo de hombres obsesionados con la guerra y los inmaculados ideales espirituales a los que, en teoría, debían aspirar. A fin de cuentas, la existencia de una aristócrata entre los espesos muros del castillo trituraba cualquier poesía o ilusión romántica. Su vida era un yugo extenuante, un calvario de obligaciones abrumadoras que jamás daba tregua. Se le exigía encarnar, a un mismo tiempo, los cerebros de una ministra de Economía, una ingeniera agrónoma, una médica forense, una embajadora escurridiza y un general implacable. Bajo su férrea tiranía organizativa, la monstruosa prisión de piedra mutaba en una maquinaria de precisión, exprimiendo cada mendrugo y cada gota de sudor hasta el límite de lo humanamente posible. Ella era ese cemento mudo e invisible que amarraba las partes fragmentadas y caóticas del ecosistema feudal. Sin su furiosa energía y su genio para el mando, el castillo habría colapsado hacia la ruina en cuestión de semanas.
Ella era la auténtica y absoluta reina de ese universo de encierro, una líder cuya majestad no se apoyaba tan solo en la inmaculada sangre de sus ancestros, sino en su avasalladora y letal competencia para resolver, a diario, todos los dilemas que separaban a su gente de una tumba segura. Cuando las tinieblas engullían la fortaleza y el resplandor de las últimas brasas agonizaba bajo un manto de ceniza gris en el gran salón, el toque de queda anunciaba la hora del descanso. Ya sabemos que, para el grueso de la guarnición, esto se traducía en la penosa búsqueda de un hueco libre en las baldosas. Sin embargo, para el señor feudal y su linaje, entregarse al sueño exigía un ceremonial aparte. El dormitorio principal, o cuarto solar, representaba uno de los contados refugios donde, al menos en teoría, se podía acariciar la soledad. Pero no nos engañemos. El concepto medieval de intimidad era un abismo comparado con el nuestro. Incluso en el sagrado santuario del monarca, la presencia de siervos de confianza o corpulentos guardaespaldas era obligatoria. Estos vasallos pernoctaban a los pies del lecho señorial, ovillados en catres rodantes o jergones a ras de suelo. La cama no era, ni por asomo, un simple mueble concebido para el reposo. Era un prodigio arquitectónico, una auténtica microfortaleza incrustada en las entrañas de la torre. Su envergadura resultaba monumental, alzándose en ocasiones hasta rozar la estatura de un hombre adulto, lo que obligaba a sus ocupantes a trepar valiéndose de taburetes escalonados o pequeñas escalerillas de madera. Esta altura desmesurada no respondía a ningún capricho estético. En estancias donde el pavimento era de roca viva o simple tierra apisonada, el aire más gélido y cargado de humedad se arrastraba inevitablemente pegado al suelo. Al elevar el lecho, los durmientes huían de esa escarcha invisible para cobijarse en una franja térmica más piadosa. Por si fuera poco, esa altitud actuaba como un bastión defensivo contra las ratas escurridizas y las pequeñas alimañas domésticas que, amparadas por las sombras, se adueñaban del castillo en sus razias nocturnas. Entre las excentricidades más desconcertantes del descanso medieval, brilla con luz propia la postura adoptada. Por extraño que nos resulte hoy, aquellos individuos rara vez dormían tendidos en horizontal. Su reposo se ejecutaba en una posición semisentada, apuntalando la espalda y la nuca con un arsenal de voluminosos almohadones atiborrados de plumas o crin de caballo. Esta costumbre, lejos de ser una moda pasajera, hundía sus raíces en las convicciones médicas de la época y en terrores supersticiosos. En primer lugar, la ciencia de entonces dictaminaba que yacer completamente plano provocaba una avalancha de sangre hacia el cerebro, un desajuste letal capaz de desencadenar apoplejías o desatar la locura. En segundo término, el decúbito supino era la estampa exclusiva de los cadáveres en el féretro. Acosado por el pavor constante a una muerte repentina, el hombre del medievo se negaba en rotundo a imitar a los difuntos en su lecho. Existía el pánico cerval de que, al adoptar la pose de un muerto, el alma abandonara el cuerpo en pleno letargo y jamás encontrara el camino de regreso. Por último, dormir recostado facilitaba enormemente la respiración en aquellos recintos eternamente ahumados. Dado que los tiros de las chimeneas solían ser defectuosos y la ventilación era nefasta, las bóvedas acumulaban un espeso mar de humo y hollín. Al mantener el torso erguido, los pulmones trabajaban con mayor holgura, evitando que los durmientes despertaran tosiendo hasta la asfixia. Es precisamente por este hábito de dormir casi sentados que las camas antiguas nos parecen hoy desproporcionadamente cortas. Para un caballero de la época, cuya estatura promedio no distaba demasiado de la nuestra, aquel cajón de madera encajaba a la perfección con su anatomía semierguida. El dosel o baldaquino se alzaba como el alma indiscutible del catre señorial. Se trataba de un armazón de roble del que pendían pesados cortinajes, tejiendo una barrera infranqueable alrededor del colchón. Este cerco de tela cumplía dos misiones de vida o muerte. La primera era puramente climática. Ante la imposibilidad manifiesta de caldear aquellas alcobas de techo ciclópeos, correr las tupidas cortinas del baldaquino generaba un cubículo minúsculo y estanco que atrapaba como un tesoro el calor irradiado por los propios cuerpos y el aliento de sus ocupantes. Era, literalmente, una alcoba dentro de otra alcoba. La segunda función era de blindaje.
Desde los entramados de madera y la piedra desconchada de los techos, solía llover un flujo constante de arácnidos, escarabajos e insectos variopintos. El techo de tela del dosel operaba como un escudo protector, frustrando el aterrizaje de estas repulsivas criaturas directamente sobre los rostros indefensos de los durmientes. Los colchones eran verdaderas obras de ingeniería compuestas por múltiples estratos. La base se rellenaba con gavillas de paja seca o frondas de helecho triturado, materiales que aportaban firmeza y permitían que el conjunto respirase. Sobre este somier natural se coronaba la cama con un colchón de plumas, preferiblemente atestado de plumón de ganso o cisne. La aristocracia derrochaba fortunas incalculables en estos lechos mullidos, conscientes de que hundirse en la suavidad de las plumas representaba uno de los rarísimos deleites físicos a su alcance. Las sábanas, tejidas con lino de primera calidad, exigían un lavado neurótico, mientras que como abrigo extremo se empleaban montañas de pieles salvajes o densas mantas de lana de oveja. Sin embargo, ni los doseles de seda ni el plumón más exquisito garantizaban un sueño apacible. Como ya hemos relatado, chinches y piojos colonizaban sin piedad las costuras y los rincones más inaccesibles de los jergones. Hasta las recámaras más fastuosas sucumbían a este tormento picudo. En un intento desesperado por atenuar el picor, se embutían puñados de hierbas aromáticas en el interior de los cojines o se esparcían bajo los tablones de la cama. Se confiaba ciegamente en que los efluvios de lúpulo, la lavanda y el ajenjo relajaran los nervios destrozados y espantaran a las plagas, aunque el alivio solía ser dolorosamente efímero. Otro rasgo fascinante de aquel periodo es el fenómeno conocido como sueño bifásico o fragmentado. Las crónicas y los diarios de la época evidencian que el descanso se fraccionaba habitualmente en 2 etapas. La gente se sumía en el letargo instantes después de que el sol desapareciera, dormía profundamente unas 4 horas y, de pronto, despertaba en plena madrugada. Esta vigilia intermedia se prolongaba durante 1 o 2 horas. En este intervalo de lucidez nocturna, los individuos encendían una vela para sumergirse en la lectura, rezaban sus plegarias, entablaban conversaciones íntimas o incluso adelantaban quehaceres menores. Existía la firme convicción de que, en esas horas preñadas de silencio absoluto, el intelecto humano alcanzaba su cenit de claridad y agudeza espiritual. Agotado este interludio, volvían a cerrar los ojos y retomaban el sueño hasta el canto del gallo. Semejante compás biológico resultaba de lo más natural en un mundo desprovisto del milagro eléctrico, donde la quietud de la noche era vasta y total. El concepto de espacio privado en la alcoba pendía de un hilo. Echaban la aldaba por dentro en contadas ocasiones, asumiendo que en cualquier instante la pesada puerta podría ceder ante la irrupción de un mensajero con despachos urgentes o la llamada de socorro de algún vasallo. Era frecuente, además, que el matrimonio noble no compartiera el mismo colchón. El varón y su esposa solían regentar aposentos separados, enlazados por una puerta secreta o un corredor discreto, lo que les concedía un espejismo de autonomía en la gestión de sus rutinas. Pese a ello, el ojo avisor jamás parpadeaba. Los pajes más devotos velaban el sueño de sus amos en minúsculas camitas con ruedas que, al despuntar el día, se camuflaban empujándolas bajo la estructura del lecho principal. Esta guardia pretoriana garantizaba que el noble no amaneciera con el cuello rebanado por un traidor, pero fulminaba cualquier esperanza de soledad carnal o espiritual. En cuanto al mobiliario, la austeridad dictaba las normas alrededor de la cama. La pieza estrella era un arca pesadísima y forrada en herrajes, depositaria de las reliquias más codiciadas y los ropajes de gala, que además hacía las veces de improvisado asiento, baúl y escritorio. Cerca del cabecero solía descansar un devocionario ilustrado y un pequeño Cristo crucificado en madera. Los ventanales de estas cámaras se horadaban con algo más de generosidad que en el resto de la torre para robarle luz a la mañana, pero al anochecer se clausuraban herméticamente con recios postigos de roble, aterrorizados ante la idea de que los efluvios venenosos y el aire corrompido de la sombra se colaran insidiosamente en los pulmones de los nobles. Superar la noche en el castillo consistía, en suma, en un extenuante ritual de supervivencia física y mental en el corazón de un territorio hostil.
Los catres encaramados, las densas cortinas y la postura encorvada eran las armas primarias con las que la humanidad trataba de arrebatarle unas migajas de confort a la tiranía de la piedra helada y la humedad implacable. Cada madrugada, al emerger de aquella mullida ciudadela para enfrentarse a las letales corrientes del salón, el morador iniciaba una nueva campaña bélica contra la crudeza de su entorno. Pero eran precisamente aquellas valiosas horas cobijadas bajo el refugio del baldaquino las que inyectaban el temple necesario para resistir el salvaje teatro del medievo. Sin embargo, la rutina en la fortaleza, por muy despiadada que fuera y por mucho que latiera al ritmo de una paranoia militar constante, no se reducía exclusivamente a un bucle infinito de padrenuestros, afilar espadas y fatigas domésticas. Una vez liquidadas las arduas obligaciones de la jornada y asegurados los imponentes portones de hierro, la comunidad se enfrentaba al temible abismo de las horas vacías. Confinados en un perímetro claustrofóbico y despojados de estímulos foráneos, el entretenimiento se revelaba como la columna vertebral indispensable para preservar la cordura individual y evitar que el frágil pacto de convivencia estallara en un baño de sangre. Los pasatiempos se bifurcaban en dos grandes afluentes. Las justas de acción, consagradas a alardear de vigor atlético, y los deleites sosegados del intelecto, armas letales para aniquilar las gélidas e infinitas veladas junto al fuego. Para el varón de estirpe noble, ninguna distracción acariciaba tanta gloria como la caza mayor. La montería se idolatraba como un simulacro incruento y elegante de la guerra, un arte supremo que demandaba pulmones de acero, maestría letal con la ballesta o la lanza y un instinto rapaz para leer los secretos del bosque. El señor y sus jinetes invertían jornadas enteras batiendo la maleza en pos del codiciado trofeo de un ciervo o las afiladas fauces del jabalí salvaje. En la cima absoluta de la pirámide de la vanidad aristocrática reinaba, majestuosa, la cetrería. Adiestrar a un halcón peregrino o a un azor requería océanos de paciencia y un virtuosismo casi hipnótico. Lucir una de estas rapaces, exótica y letal, posada en el puño enguantado equivalía a colgarse del cuello un pesado eslabón de oro macizo. Era la declaración definitiva de poder y riqueza. Las damas de la corte también se sumaban con entusiasmo a estas expediciones al lomo de caballo, abrazando una de las poquísimas y maravillosas grietas que les permitía escapar de los asfixiantes muros de la torre y embriagarse con el viento libre de los valles. Cuando los aguaceros implacables o las amenazas enemigas cercenaban cualquier excursión más allá del foso, el circo del ocio se replegaba hacia las entrañas del gran salón. En este escenario cobraban un protagonismo feroz los juegos de mesa. El ajedrez ostentaba la corona indiscutible de las mentes brillantes. Durante la Edad Media, deslizar aquellos peones y caballos de marfil o madera no se consideraba una simple frivolidad lúdica, sino una representación magistral en miniatura de la propia estructura feudal y un sofisticado manual sobre tácticas de asedio. Un pulso encarnizado frente al tablero podía agonizar durante horas interminables. Alrededor de los contrincantes se arremolinaban multitudes atentas, susurrando estrategias por lo bajo y cruzando apuestas feroces. Desenvolverse con genialidad en los escaques era una asignatura innegociable en el currículum de todo aristócrata que se preciase. A su sombra, florecían las tensas partidas de backgammon y las ruinosas timbas de dados. No obstante, arrojar los dados era un vicio ferozmente perseguido por el clero y censurado de raíz por numerosos varones, pues estas competiciones solían degenerar rápidamente en trifulcas apuñaladas y fortunas ancestrales dilapidadas en un solo y desastroso parpadeo. Los torneos de caballería coronaban, sin discusión, la cima del espectáculo de masas. Si bien las justas de proporciones titánicas exigían las vastas llanuras aledañas a las urbes más prósperas, las fortalezas menores no se privaban de organizar encarnizadas lisas locales. Era la apoteosis visual y visceral de la cultura del honor caballeresco. En estos estruendosos derbis de lanzas astilladas y corazas abolladas, los paladines engrasaban su letalidad durante los meses de tregua y se partían los huesos con gusto para mendigar un suspiro de admiración y un pañuelo de seda en los palcos femeninos. Para el engranaje humano del castillo, el anuncio de un torneo equivalía al estallido de un carnaval frenético que dinamitaba el tedio plomizo de la guarnición, transmutando el fúnebre bastión de piedra en un lienzo explosivo de pendones al viento, trompetas y armaduras refulgentes. La música y los versos,
por su parte, inyectaban el alma y la magia a aquellas obligadas pausas de paz. Al ser los volúmenes manuscritos una extravagancia inalcanzable y la lectura un don arcano reservado a unos pocos elegidos, el monopolio de la erudición, las noticias y el goce estético recaía pesadamente sobre los hombros de la farándula itinerante. Trovadores errantes, hábiles ministriles y audaces malabaristas. Franquearles la entrada a la fortaleza desencadenaba un jubileo inmediato. Eran los noticieros de carne y hueso, portadores de chismes frescos cocinados en cortes remotas. Rasgaban las cuerdas de sus instrumentos para aullar baladas épicas de héroes enmohecidos por el tiempo y escupían venenosos versos satíricos para ridiculizar a los tiranos de las tierras vecinas. Al compás melancólico o festivo de laúdes, arpas, chirimías y gaitas, el rugoso pavimento del salón se transformaba en una majestuosa pista de baile. Las danzas, encorsetadas en una coreografía que rozaba la disciplina militar, emulaban solemnes procesiones, brindando a la juventud de sangre azul el único pretexto legítimo para rozarse las manos y tejer furtivos flirteos sin quebrantar los férreos barrotes de la castidad impuesta. En esta compleja coreografía de vanidades e intrigas, la figura del bufón desempeñaba una función crucial y dolorosamente incomprendida por nuestra visión contemporánea. El juglar de corte no era un simple payaso descerebrado que brincaba torpemente para arrancar carcajadas baratas. Ostentaba un cargo oficial, venerado y peligrosísimo. Era el único mortal con licencia absoluta para pisotear las inquebrantables reglas de la gravedad social. En un ecosistema donde pronunciar una sílaba a destiempo te costaba, literalmente, la cabeza en el patíbulo, el bufón gozaba de una sagrada inmunidad diplomática para escupirle la verdad más cruda en la cara al monarca, camuflada astutamente bajo la estrafalaria careta de la ironía, la locura y la pantomima. Su lengua viperina funcionaba como una válvula de escape terapéutica e imprescindible, encargada de desinflar las tensiones asesinas que se gestaban en silencio en la cabecera de la mesa. Para sobrevivir y prosperar en el oficio, este enigmático personaje debía ser dueño de una inteligencia afilada como un estilete veneciano, poseer una labia embriagadora y un instinto animal para saber exactamente el milisegundo en que debía desactivar una atmósfera letal con una voltereta prodigiosa o un chiste magistral. Durante las gélidas e infinitas madrugadas invernales, cuando la miseria luminosa obligaba a todos a apiñarse alrededor de una única e inmensa hoguera, el arte supremo consistía en narrar cuentos. Era el imperio incontestable de la memoria y la tradición oral. Se transmitían, de boca en oído y de generación en generación, supuestos milagros de santos mártires, escabrosas leyendas de bestias escupefuego y sangrientos árboles genealógicos familiares. Este ritual primitivo y mágico suturaba temporalmente las insalvables brechas sociales a la luz temblorosa de la lumbre, desde el varón más altivo hasta el marmitón más piojoso. Todos los presentes se fusionaban en una sola masa comunal, hipnotizados por el primitivo hechizo de la palabra. Por unos instantes irrepetibles, los pesados muros de la jerarquía se desvanecían en las sombras del altísimo techo. Para el género femenino de la alta sociedad, el ansiado ocio a menudo se entrelazaba indisolublemente con el deber productivo. Las largas e hipnóticas sesiones de aguja frente al tapiz, o el incesante giro de la rueca hilando el fino lino en la cámara de las mujeres, se aderezaban de fondo con coros polifónicos o la cautivadora lectura en voz alta de romances de caballería, siempre y cuando el señor poseyera el inestimable tesoro de un libro encuadernado. Aquellas reuniones de trabajo mutaban rápidamente en auténticos y vibrantes foros de debate intelectual, donde se despellejaban sin piedad las últimas tendencias de la moda en las cortes lejanas, se pulían los modales hasta la extenuación y se dictaban los sutiles y laberínticos mandamientos del amor cortés. Fue precisamente en la reclusión e intimidad de esas estancias femeninas donde se incubó y germinó la semilla de esa sofisticada y brillante etiqueta que, varios siglos después, terminaría domesticando y civilizando a toda Europa. En definitiva, la incansable búsqueda del deleite y la diversión intramuros era un pulso desesperado por arrancarle un ápice de humanidad a una hostil guarida de guerra. A pesar de la agobiante estrechez, el hielo perpetuo taladrando los huesos y la absoluta carencia de los lujos modernos que hoy consideramos imprescindibles, el indomable espíritu humano hallaba tenaces grietas para celebrar el simple milagro de estar vivo, para competir fúricamente y para engendrar belleza de la nada. Las exhaustivas monterías,
Los delicados arpegios de laúd y los silenciosos tableros de ébano no eran, bajo ningún concepto, vías de escape triviales o pérdidas de tiempo. Funcionaban como potentes poleas de cohesión grupal, rigurosas escuelas de carácter y los máximos garantes del orden jerárquico interno. Encerrados en aquel hermético cascarón de gruesos sillares, cada carcajada liberadora y cada estrofa recitada adquirían una trascendencia vital, inyectando la altísima dosis de humanidad necesaria para no perder la razón mientras se aguardaba, con el corazón en un puño, el ansiado deshielo primaveral o el inminente y ensordecedor fragor de la próxima matanza. El castillo latía al compás letal de la espada golpeando el yunque, es rotundamente cierto, pero también resonaba con el rasgueo vibrante y dulce de las cuerdas, el seco y cerebral impacto de un alfil tallado contra el tablero de juego y el eco de risotadas profundas que, por un instante fugaz, lograban anestesiar el doloroso rigor de su fría cárcel de piedra. El colosal castillo del medievo jamás ofreció un retiro apacible para almas frágiles o diletantes del hedonismo. Fue un engranaje brutal, ensordecedor y abrumadoramente inhóspito, donde los caprichos o intereses individuales de cada inquilino se inmolaban sin asomo de remordimiento en el sangriento altar de la seguridad colectiva. Desde la altura milimétrica e irregular de los peldaños de caracol, concebidos para tropezar, hasta la escatológica y pestilente ubicación de los guardarropas, cada dictamen arquitectónico, cada muro y cada torre estaban escritos enteramente con la espesa tinta del instinto de conservación, en un universo cruel donde el duro granito se erigía como el único aliado incorruptible, y el frío paralizante, como un espectro que no te abandonaba ni en sueños. Traspasar las cerradas y pesadas puertas de madera suponía zambullirse de lleno en un océano de contradicciones salvajes. En sus asfixiantes pasillos convergían en tensión los más sublimes y puros códigos del honor caballeresco con un hacinamiento francamente repugnante. El embriagador y narcótico aroma de las especias orientales en la mesa noble flotaba indolentemente sobre un mísero lecho de paja infectada de pulgas. Y aunque hoy en día nuestras retinas modernas, nubladas por la ficción, solo sean capaces de admirar estas ruinas soberbias como un eco fosilizado, mudo y romántico de tiempos pretéritos, estos colosos de mampostería se alzan desafiantes como el testamento absoluto a la colosal tenacidad, al sufrimiento y al ingenio feroz de unos seres humanos excepcionales que lograron, contra todo pronóstico, el milagro de transmutar una implacable y mortal trampa de roca helada en un auténtico, seguro y palpitante hogar.